Imagina que tienes una máquina del tiempo. Retrocedes a 1989 y te adentras en los Balcanes yugoslavos. Podrías esperar pura penuria, pero en cambio ves industria, fábricas gigantes, cadenas de montaje, exportaciones que cruzan fronteras, no en Europa Occidental, sino en gran parte de la región, notablemente mejor que gran parte del bloque del Este. Ahora, volvamos al presente. Las fábricas son esqueletos, las marcas han desaparecido y la gente está haciendo las maletas. Bienvenidos a la paradoja económica de los Balcanes, una región situada justo al lado del mercado más rico del mundo, la UE, inundada de fondos para la reconstrucción y programas de desarrollo, y sin embargo atrapada en un limbo económico. Y aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. Las guerras terminaron hace aproximadamente 3 décadas. No se puede culpar a un agujero de bala de 1995 por una bancarrota en 2026. Algo más ocurrió después de los acuerdos de paz. Un modelo económico que no se construyó para el crecimiento, sino para la extracción. Esta es la explicación del desastre económico de los Balcanes. Primero, el robo de la privatización, la mayor liquidación de la historia. Empecemos por el pecado original. El momento en que los Balcanes perdieron realmente su futuro económico no fue solo durante la guerra, fue en las salas de juntas inmediatamente después. La guerra destruyó el cuerpo. La privatización destruyó los órganos que se suponía debían reconstruirlo. Para entender cómo se roba a una nación a ciegas, hay que comprender un concepto extraño llamado propiedad social. En Yugoslavia, las fábricas no pertenecían técnicamente al Estado, tampoco pertenecían a propietarios privados, pertenecían a la sociedad. Los trabajadores tenían derechos de uso y control de la gestión a través de consejos obreros, pero nadie poseía una propiedad legal limpia. Este sistema era único en el mundo comunista, así que, cuando llegó la década del 2000, dijeron, es hora del capitalismo, vendan todo. Se abrió un enorme agujero negro legal. ¿Quién tenía realmente derecho a vender estas fábricas? Los políticos respondieron, nosotros. El manual de la estrategia de despojo de activos. Este es el plan básico de cómo se formaron los oligarcas de Bulan. No se trataba de dirigir empresas, se trataba de extraer activos. Primer paso, la plataforma de valoración. Imaginen una fábrica textil en Bosnia ubicada en un terreno privilegiado con cientos de máquinas importadas. Sobre el papel podría valer millones. Pero un auditor con conexiones políticas interviene, ignora el valor del terreno, marca el equipo como obsoleto y de repente la fábrica se valora a una fracción de su valor real. Estas cifras variaban según el caso, pero este patrón se repetía en cientos de empresas. Segundo paso, el infiltrado. El anuncio de subasta aparece discretamente en publicaciones poco conocidas o con plazos imposibles. Solo aparece un comprador, generalmente alguien con conexiones políticas. Tercer paso, el préstamo de infiltrados. El comprador no tiene el efectivo, así que un banco con influencia política le presta el dinero. La garantía suele ser la propia fábrica que se compra. En un sistema financiero funcional, este tipo de préstamo con conexiones desencadenaría investigaciones criminales. En los Balcanes era algo rutinario. Cuarto paso, la canibalización. Se despide a los trabajadores. El equipo se vende como chatarra. Se desmantelan los almacenes para obtener cobre y acero. Se recalifica el terreno y se vende a promotores inmobiliarios. La economía productiva desaparece. La extracción de efectivo permanece. Nace un magnate. Cientos de trabajadores están acabados. En algunas partes de Bosnia y las exrepúblicas yugoslavas, los gobiernos intentaron la privatización mediante vales. Los ciudadanos reciben certificados que representan pequeñas participaciones en antiguas empresas estatales. La mayoría de la gente no entendía los mercados financieros. Necesitaban efectivo para sobrevivir. Los intermediarios informales y los fondos de inversión compraban vales baratos en la calle, consolidaban el control de las empresas y, a menudo, las liquidaban, como hacían los de adentro. La gente vendía décadas de riqueza nacional por dinero para la compra de comestibles.
Imaginen a un trabajador de fábrica en Kierbach que fabricó automóviles durante décadas. A finales de la década de 1980 pertenecía a la clase media. A mediados de la década de 2000, su fábrica había desaparecido. Su indemnización por despido ascendía a unos pocos miles de dólares en total, y nadie quería contratar a un trabajador industrial de mediana edad en una economía manufacturera en colapso. Se une a la economía sumergida, conduciendo taxis, vigilando edificios vacíos, observando cómo las élites políticas conducen coches de lujo frente a casas sin terminar. Una generación aprendió una lección brutal. El trabajo no paga. Las conexiones música, sí. Así es como se daña permanentemente la confianza de una sociedad en la justicia. 2. El gran vacío, una amenaza existencial. Cuando los economistas hablan de los Balcanes, suelen obsesionarse con el PIB, se fijan en la cifra equivocada. La única cifra que realmente importa es el censo. La región está experimentando un colapso demográfico tan grave que algunos demógrafos lo describen como una forma de despoblación silenciosa, no por balas, sino por billetes de autobús, visados de trabajo y billetes de avión de ida. La magnitud del éxodo. Analicemos las cifras. Bulgaria, que técnicamente no forma parte de los Balcanes occidentales, pero es un vecino cercano, es uno de los países que más rápido se despobla en la Tierra. Desde la caída del comunismo, ha perdido aproximadamente 2 millones de personas. Bosnia es quizás el caso más trágico desde el punto de vista emocional. Casi tantos bosnios viven ahora en el extranjero como dentro del país. Pueblos enteros existen principalmente como grupos de Facebook y chats de WhatsApp repartidos por Austria, Alemania, Suecia y Estados Unidos. En Serbia, la población se reduce en decenas de miles cada año. Es aproximadamente el equivalente a que una ciudad mediana desaparezca silenciosamente del mapa cada año. Y esto no solo ocurre en aldeas remotas, está socavando regiones enteras, la industria de exportación de medicamentos. Lo más perjudicial no es solo cuánta gente se marcha, sino quién se marcha. Los Balcanes han creado accidentalmente un canal que subvenciona los sistemas de salud de los países europeos más ricos. A un estado como Serbia o Macedonia del Norte le cuesta decenas, a veces cientos de miles de euros del contribuyente, educar a un médico desde la infancia hasta la escuela de medicina. Ese dinero proviene del IVA que pagan los jubilados que compran el pan y las familias, que sobreviven con salarios modestos. En el momento en que se imprime el diploma, muchos graduados hacen un examen de alemán y se van. Alemania consigue un médico con formación completa. Los Balcanes no reciben nada. Es una transferencia masiva e invisible de capital humano de las sociedades más pobres a las más ricas. Una de las mayores fugas silenciosas de riqueza de la Europa moderna, el complejo de Gaster. Esto crea una extraña esquizofrenia cultural. Visite un pueblo rural del este de Serbia, Kosovo o Bosnia en julio. Parece Mónaco. SUV de lujo, matrículas suizas, villas enormes con puertas de mármol. Estos son los mordedores de Gast, trabajadores invitados que vuelven a casa para pasar el verano. Pero aquí está el giro inesperado. Nadie vive en estas casas. Durante 11 meses al año, las persianas están cerradas. Los pueblos están en silencio. Barrios enteros existen como monumentos vacíos a la partida. Y quienes se quedaron internalizan un mensaje brutal. Si te quedaste, fracasaste. Esa presión psicológica destruye la idea de construir un futuro localmente. La política del censo se ha vuelto tan sensible que los gobiernos a veces temen contabilizar a sus propias poblaciones. Macedonia del Norte evitó realizar un censo durante casi 20 años porque las proporciones de población étnica afectan el poder político y las normas constitucionales. En Bosnia, los resultados del censo son políticamente radiactivos porque influyen en la representación, la financiación y el control institucional. Todos temen en silencio lo mismo, que los países por los que luchan se conviertan poco a poco en cascarones vacíos. 3. El partido es el Estado. Feudalismo con wifi. En Occidente, uno puede afiliarse a un partido político porque está de acuerdo con su política fiscal.
En los Balcanes, para muchos, afiliarse a un partido político es para no morir de hambre. Esta es la trampa del clientelismo y el mayor motor de corrupción en la región. Funciona como una máquina perfectamente afinada. Expliquemos cómo funciona esto en la práctica, utilizando lo que los activistas en Serbia suelen llamar el sistema de voto capilar o hiperlocal. Los partidos políticos dividen los barrios en microzonas. Un capitán local del partido es responsable de una calle o bloque de apartamentos específico. Sabe exactamente quién vive en el apartamento 4B, sabe que su hijo necesita unas prácticas, sabe que la abuela de Tusi lleva meses esperando la aprobación de una cirugía. Llama a la puerta. Podemos ayudar, dice, pero necesitamos su apoyo. Y apoyar no solo significa votar. En los peores casos, investigadores y periodistas han documentado abusos a prueba de papeletas. Votantes presionados para fotografiar su papeleta como prueba de lealtad, movilización en mítines, viajes en autobús de cientos de kilómetros para ondear banderas para el líder del partido, presión en centros de llamadas, voluntarios presionados para acosar o presionar a otros votantes. A cambio, recibes migajas. Un contrato municipal temporal agilizó el papeleo de paquetes de comida durante la temporada de campaña. Existe un término despectivo en la región, envía vicari, come sándwiches. Se refiere a autobuses llenos de personas transportadas a mítines políticos, a menudo compensados con un sándwich, agua y transporte. Suena gracioso. No lo es. Muchos son trabajadores de bajos ingresos presionados por empleadores o jefes de partidos que temen perder sus empleos si no se presentan. Este sistema requiere un suministro constante de empleos para distribuir como recompensa política. Por lo tanto, el sector público se expande sin cesar. Bosnia es el ejemplo extremo. Dependiendo de cómo se cuente, el país opera con una presidencia de 3 miembros, aproximadamente una docena de gobiernos y parlamentos en todos los niveles, más de 100 ministros, miles de diputados, asistentes y agencias. Cada institución se convierte en un ladrón político. Si un partido controla las telecomunicaciones, las llena de primos. Si otro controla la silvicultura, las llena de sobrinos. Entonces, ¿cómo financia el partido esta maquinaria? Contratación pública. Una ciudad anuncia un proyecto vial de $1 millón. En un sistema sano, las empresas compiten. En los sistemas capturados, la licitación está redactada de forma tan restringida que solo una empresa califica. Debe tener exactamente 14 camiones, música, 2 pintados de amarillo y 10 años de experiencia previa en esta calle específica. Miraculosamente, el cuñado del alcalde es dueño de esa empresa. Obtiene el contrato por $1 millón. Subcontrata la obra por $400,000. Los $600,000 restantes circulan entre sobornos, financiación de partidos y pagos de fidelidad. Es un círculo cerrado. El dinero público financia el poder político, que protege al sistema que desvía el dinero público. Y si te niegas a participar, las inspecciones de repente se interesan mucho en tu papeleo. 4. La mafia de la construcción, la economía de las lavadoras. Pasea por Bechar en Belgrade o por los barrios exclusivos de Tana y notarás algo extraño. Grúas por todas partes, torres de lujo que se alzan como hongos después de la lluvia, casas prefabricadas que se venden por $500,000 o más. Ahora, mira los datos oficiales. Los salarios promedio rondan los $700 a $900 al mes. Las tasas hipotecarias son altas. La población está disminuyendo o estancándose. Según la economía de los libros de texto, los precios de la vivienda deberían estar bajando. En cambio, se están disparando. En algunas zonas de Belgrade, los precios por metro cuadrado han aumentado aproximadamente entre un 30% y un 40% en tan solo unos años, dependiendo del distrito. Entonces, ¿quién está comprando realmente estos apartamentos? Esto nos lleva al cuarto pilar de la crisis de los Balcanes, la economía de blanqueo, la conexión entre la cocaína y el hormigón.
Los Balcanes occidentales, música, se encuentran en uno de los principales corredores de tránsito de drogas de Europa. Las redes del crimen organizado con sede en Serbia, Montenegro, Albania y los países vecinos desempeñan un papel fundamental en el transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Europa occidental. Ese comercio genera enormes volúmenes de dinero sucio, cientos de millones, potencialmente miles de millones de euros a través de las redes. No se puede entrar en un banco y depositar 10 millones en efectivo sin explicación, sin que salten las alarmas, pero sí se puede verter hormigón. ¿Cómo funciona la lavadora? Una versión simplificada del ciclo se ve así. Primero, el inversor. Aparece una empresa fantasma, a menudo registrada en el extranjero o mediante propiedad estratificada, representada localmente por un bufete de abogados. Segundo, la inyección de capital. La construcción se financia a través de canales opacos, facturas, infladas, subcontratistas vinculados, pagos parciales en efectivo y una supervisión deficiente, lo que permite que fondos ilícitos se mezclen con flujos legales. En tercer lugar, los compradores. Los apartamentos se venden a compradores en efectivo u otras entidades fantasma. Las hipotecas suelen estar ausentes. La transparencia de la propiedad es mínima. En cuarto lugar, el activo limpio. La propiedad ahora cuenta con una escritura legal. Cuando se revende, se pagan impuestos posteriores y el dinero parece legítimo. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y los organismos de control regionales han señalado repetidamente la construcción y el sector inmobiliario como importantes vectores de blanqueo de capitales en los Balcanes occidentales. Caso práctico: Belgrade Waterfront. El símbolo más visible de este sistema es Belgrade Waterfront.